El cursor parpadeaba constante como un metrónomo, esperando mi confirmación de voz final. Solo una orden más y el contrato de logística de $88 millones que había tardado 10 meses en asegurar estaría cerrado. 10 meses de visitas a las instalaciones de vuelos nocturnos, de reescribir borradores. 10 meses haciendo malabares con cláusulas de adquisición y arrebatos de última hora sobre el cumplimiento normativo, como si fuera un deporte olímpico. Mi nombre no solo estaba en este acuerdo, era el acuerdo. Entonces, la puerta se abrió sin llamar. No levanté la vista de inmediato. Solo una persona en este edificio entraba en mi despacho como si fuera suyo, y técnicamente lo era. Danica dijo: Frederick Langston, nuestro CEO, con ese tono deliberado y almibarado que usaba cuando intentaba sonar informal. ¿Tienes un segundo? No estaba solo. Detrás de él había una mujer que no había visto en mi vida. Apenas 30 años quizá, con un traje impecable de color menta y unos zapatos que nunca habían pisado una acera. Sostenía una tableta como si contuviera el secreto del universo. Esta es Kara, dijo Fred haciendo un gesto. Se incorporará para dirigir cuentas estratégicas a partir de hoy. Me quedé helada. Perdona, que él esbozó una sonrisa. Forzada, falsa. Estamos iniciando una transición. Con efecto inmediato. Parpadeé. ¿Quieres decir que me reasignan? No dijo demasiado rápido. Has sido un pilar aquí, Danica. Pero después de tantos años, pensamos que un aire nuevo le vendría bien al departamento. Un aire nuevo. Kara dio un paso al frente con la mano extendida, como si nos estuviéramos reencontrando después de un brunch. Es todo un honor. Llevo un mes observando al equipo de operaciones de ventas en la planta de arriba. He oído cosas increíbles sobre este contrato. Por supuesto que las había oído. En mi pantalla, el cursor seguía parpadeando junto a la línea. Se requiere autorización final de Ellis. Mi voz, mi terminal, mi código. Cerré sesión. Bienvenida a bordo. Kara, dije estrechándole la mano por fin. Espero que entiendas dónde te has metido. Su sonrisa vaciló por un instante. Me levanté, me alicé la chaqueta y salí sin recoger nada. Que me enviaran por correo lo que quedara. 22 años. Sin previo aviso. Sin un gracias. Simplemente extraída de mi propio despacho como una impresora averiada. Ni siquiera cerraron el sistema al irme. Lo que Fred no sabía, lo que Kara aún no podía comprender, era que este acuerdo no podía cerrarse sin mí. No de verdad, no por completo. Yo había integrado salvaguardas, no por rencor, sino por responsabilidad. Después de la última brecha de seguridad, me dijeron que lo blindara todo, y lo hice en capas de forma precisa quirúrgica, y ahora se habían quedado fuera de su propia victoria. No di ningún portazo. No protesté. Simplemente dejé que el cursor parpadease, porque el poder no siempre ruge. A veces espera. Y cuando llega el momento, no pide permiso para ser recordado. Simplemente se activa. No fui a casa directamente. En lugar de eso, acabé a 2 manzanas de la oficina sentada en una cafetería por la que había pasado 100 veces, pero en la que nunca había entrado. Mi móvil vibraba cada pocos minutos, notas de prensa, reorganizaciones, un correo masivo de felicitación sobre el emocionante nuevo rol de Kara McNally en cuentas estratégicas. Enviado a mi correo personal por error. No lo abrí. No lo necesitaba. Ya podía imaginar el lenguaje energía renovada, liderazgo de nueva generación, y probablemente algún guiño condescendiente a la mentoría que implicaría que yo le había pasado el testigo voluntariamente. Mi nombre no se mencionaba, ni una sola vez. Así sin más fui borrada del acuerdo del departamento y de la narrativa. Toda la infraestructura digital que yo había construido, las relaciones con los clientes, las capas de seguridad, los flujos de trabajo de la fase final, ahora se atribuía falsamente a alguien que ni siquiera había estado en la sala durante la primera ronda de negociaciones. Al otro lado de la ciudad ya lo estaban vendiendo como una victoria suya. Pero he aquí lo que pasa con el legado vive en la infraestructura. Y yo era la infraestructura.
Bebí un sorbo de café y observé a una mujer fuera luchando con un paraguas, con el viento empujándola como si el propio destino le tuviera rencor. Sentí esa afinidad, batallas silenciosas y poco dignas libradas en público. Me imaginé a Cara en Carran and Holt, en mi mesa, su mesa ahora sonriendo, para algún fotógrafo interno, mientras posaba con mi juego de bolígrafos, probablemente usando la taza de café que mi asistente me regaló hace 2 años, y que decía, la reina de los contratos. Ella no conocía el backend, no conocía las cadenas de comandos ocultas, la encriptación de las marcas de tiempo, el bloqueo biométrico específico del terminal integrado en las profundidades del sistema, el que se autorizó después del intento de brecha de seguridad del año pasado. No conocía el protocolo de confirmación final que requería mi voz en mi máquina desde mi ubicación. Triple autenticación. Inmutable. Porque ella no había construido nada de eso. Pero yo sí. Fred pensó que había ejecutado una transición limpia. Sacar un nombre, meter otro, y el motor seguiría funcionando. Pero esto no era un esquema en una pizarra ni un giro de marca. Era una máquina sellada. Y acababan de entregarle los mandos a alguien que no podía ni encontrar el contacto. No grité. No envié correos furiosos ni monté una escena en LinkedIn. En su lugar accedí discretamente a la versión pública del sistema a través de un nodo de respaldo secundario que había creado para emergencias. Solo quería comprobar si se habían dado cuenta del cursor parpadeante. No lo habían hecho. Seguía esperando. Seguía preguntando por mí. Una lenta satisfacción se desplegó en mi pecho. No alegría, no venganza. Solo claridad. Fría clínica y ganada a pulso. Porque en su prisa por reemplazarme olvidaron lo único que no podían replicar. La última línea aún necesitaba una firma. Y el sistema solo reconocía la mía. Pasaron 3 días antes de que apareciera la primera grieta real. Llegó en silencio, como siempre ocurre en estas cosas, no como un colapso, no como una tormenta de fuego, sino como una transacción marcada con una alerta. Estaba preparando un té cuando la notificación iluminó mi teléfono. No era de Carran and Holt, no directamente. Ya no estaba en ninguno de sus sistemas. Pero un antiguo miembro del equipo AMIR de operaciones de backend todavía seguía el protocolo. Todavía respetaba a quien había construido la estructura. Asunto urgente. Fallo en Gateway Auth de Amir Reyes. Para mí personal. Danica, no quiero extralimitarme, pero algo va mal. Han intentado finalizar el contrato de Cortel hoy y el sistema ha rechazado las credenciales de Cara. Varias veces. Está rebotando la autorización con un error de terminal no coincidente. Hay una referencia a autenticación de origen en el registro de fallos. Tu etiqueta sigue integrada en la cadena. Integraste esto directamente en el código. Lo leí 2 veces. Luego otra vez. No respondí, todavía no. En su lugar abrí el disco seguro almacenado en mi copia de seguridad en la nube. Allí estaba. Gateway Lock. Final. Script. Última modificación. Hacía 7 meses probado, firmado y subido desde mi máquina, con la supervisión del director de tecnología. Después del susto de la brecha de seguridad, me habían encargado asegurarme de que nuestros contratos más sensibles no pudieran ser secuestrados o falsificados. Así que hice exactamente eso. Pero había integrado un detalle que nadie recordaba porque a nadie más le había importado. El módulo de confirmación requería la huella de voz biométrica del autor original, vinculada al dispositivo original, vinculada a la geolocalización física del entorno de negociación. No era paranoia, era el protocolo. Y ahora el protocolo estaba haciendo exactamente aquello para lo que fue diseñado. Rechazar a cualquiera que no fuera yo. Pensaron que podían borrar un nombre y heredar el cargo. Pensaron que si Cara se sentaba en mi silla y hacía clic en suficientes botones con confianza, el acuerdo la obedecería. Pero el sistema no reconocía la proximidad, reconocía la precisión, y ella no tenía ninguna. Esa misma tarde recibí un mensaje de Marcus Leven, el director de clientes de Cortel. Un mensaje corto, formal, educado, pero teñido de inquietud.
Danica, disculpas por contactarte tras la transición, pero hay cierta confusión por nuestra parte. La versión del documento que hemos recibido hoy no coincide con la copia de revisión que tú y yo aprobamos el mes pasado. Hay un problema en la página 48 con la marca de tiempo de la cláusula de ejecución. Pide una verificación biométrica. ¿Es lo esperado? ¿Deberíamos preocuparnos? Podría haber respondido. Podría haber enviado un desglose completo de lo que estaba sucediendo. En su lugar escribí: Marcus, ya no estoy en una posición autorizada para comentar sobre los sistemas de Carran & Holt, pero te aconsejaría que revisaras de nuevo los requisitos de ejecución que figuran al pie de cada página. Se incluyeron por seguridad, no para crear confusión. Sabía que lo encontraría. Sabía exactamente dónde estaba. Y sabía lo que haría. Para cuando llegó el final de la semana, los susurros corrían por la industria. No sobre mí no directamente, sino sobre una empresa con un acuerdo bloqueado y nadie que pudiera abrir la puerta. Internamente me imaginé el caos. Fred paseándose delante de una pared de cristal intentando suavizar su tono sin perder el control. Cara sudando frente a su portátil, haciendo clic en enviar una y otra vez, mientras volvía el mismo error en rojo: autorización denegada. Se requiere firma de origen. El sistema estaba funcionando. No por rencor, no por sabotaje, sino porque nunca estuvo diseñado para aceptar impostores. Me senté en mi balcón ese viernes por la noche viendo la ciudad cobrar vida bajo mis pies. Sin notas de prensa, sin aplausos, solo el silencioso zumbido del tráfico y la certeza de que en algún lugar Cara estaba mirando una pantalla que se negaba a reconocerla. Y en ese silencio, bajo el ruido de la actuación y las relaciones públicas, encontré algo más profundo que la satisfacción. Encontré la verdad. El legado no es de quien firma al final, es de quien construyó primero. Y el sistema nunca olvida a su autor. Para el lunes por la mañana, la historia había cobrado vida propia. Una publicación discreta de un analista de adquisiciones en un foro especializado de la industria. Una frase sin contexto. El mayor acuerdo de Carran & Holt estancado. Fallo de autenticación, múltiples intentos. Algo no va bien. En cuestión de horas se había compartido en 3 plataformas más. A mediodía comenzó la especulación. Apareció un artículo en Contract Ops Weekly bajo el titular «Está en riesgo el contrato estrella de Carran & Holt». Sin nombres, sin señalar a nadie, solo especulaciones sobre inconsistencias en el sistema y una transición de liderazgo que podría haberse saltado algunos pasos cruciales. Fui etiquetada 3 veces por antiguos compañeros. No respondí. En su lugar observé. No se me escapaba la ironía. Me habían silenciado, borrado mis contribuciones, eliminado mi nombre del anuncio por completo. Y sin embargo, ahí estaban atrapados en un bloqueo total creado por ellos mismos, incapaces de ejecutar el mismo acuerdo que una vez usaron para justificar mi despido. Esa tarde recibí un mensaje de Mira, una de las directoras de Proyecto Senior, que solía sentarse 3 despachos más allá. Asunto caos interno. Danica, extraoficialmente, están en caída libre. El equipo de Cortel se ha quedado en silencio. Cara está en pánico. Fred lo llama un contratiempo técnico, pero todos sabemos que es más que eso. Nadie puede explicar por qué el sistema sigue rechazando la finalización. Están intentando reescribir el protocolo de acceso. El departamento legal le está suplicando de informática que lo haga desaparecer. Me recliné en mi silla y exhalé lentamente. Desaparecer. Querían borrar la puerta de la misma manera que me borraron a mí. Pero los sistemas no se desvanecen porque alguien lo desee. Perduran especialmente cuando están construidos por alguien que sabía exactamente lo que podía salir mal cuando el poder se vuelve descuidado. No necesité defenderme. El código lo estaba haciendo por mí. A las 16:13 una alerta de noticias saltó en mi móvil. Un ejecutivo de adquisiciones de Cortel se niega a comentar los retrasos en el acuerdo con Carran & Holt. El periodista le había pedido una declaración. Marcus, siempre comedido, se había negado, pero su silencio decía más que lo que habría dicho una negación.
Esa noche me senté en la misma cafetería en la que me había refugiado días antes. La barista ya me reconoció. ¿Otra vez por aquí?, preguntó. Sonreí débilmente. Solo de paso. Me trajo un té esta vez sin que lo pidiera. Invita a la casa, añadió. Tienes pinta de ser alguien que está ganando en silencio. No respondí. Solo removí el té lentamente con la cuchara golpeando el borde de la taza como un metrónomo. Fuera las farolas parpadearon al encenderse. En algún lugar de la ciudad cara, probablemente, estaba viendo el mismo aviso en rojo que había visto durante días autorización final denegada. No porque quisiera hacer daño a nadie, no porque tendiera una trampa, sino porque construí una salvaguarda. Y ahora el sistema imparcial, silencioso, incorruptible, estaba manteniendo la línea. Mi línea. Ocurrió a las 9:47 de la mañana del día siguiente. Estaba a medio cortar un melocotón cuando mi móvil se iluminó con un número desconocido, sin identificador de llamada. Solo una etiqueta de ubicación: Silvergate Tower, Midtown, la sede corporativa de Karan & Holt. Dejé que sonara. No dejaron mensaje. 30 minutos después llegó un nuevo correo. Esta vez de un asistente ejecutivo que recordaba vagamente un hombre pulcro llamado Reid, que una vez se refirió a mis protocolos de ciberseguridad como un poco demasiado agresivos para la imagen. Asunto: solicitud de reunión. Urgente. Danica en nombre del señor Langston. Le agradeceríamos enormemente la oportunidad de volver a ponernos en contacto en relación con el contrato de Cortel. Está disponible hoy mismo a la mayor brevedad posible. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo una petición limpia enviada como si yo fuera un hueco en una agenda, no la mujer a la que habían apartado 5 días antes de finalizar el mayor acuerdo de la historia de la empresa. No respondí. En su lugar reenvié el mensaje a Miriam, mi abogada. 5 minutos después respondió con 3 palabras. Los invitamos. A las 13:00 nos reunimos en la sala de conferencias de su bufete Hensley & Marks, con paredes de cristal. Elegante. El tipo de espacio diseñado para hacer sudar a la gente con confianza. Langston llegó primero. Solo. Con la corbata aflojada, los ojos inyectados en sangre, las mangas remangadas, pero aún fingiendo que tenía el control. Danica dijo con una sonrisa forzada, como si esto fuera un reencuentro. Aprecio que hayas sacado tiempo. No le ofrecí la mano. Ni una sonrisa. Supongo que esto no es una llamada de cortesía, dije con calma. Él echó un vistazo a la carpeta sobre la mesa, la que Miriam había colocado frente a él. Dentro había una copia impresa del esquema de la arquitectura de Gateway Final, mi arquitectura, completa con la aprobación original, fechada y firmada por su antiguo director de tecnología. Un documento que dejaba una cosa muy clara: la autorización final por voz era intransferible. Lo hojeó y luego exhaló lentamente. Necesitamos que inicies el protocolo, dijo. Cortel amenaza con retirarse. Kara ha estado bajo mucha presión. No dije nada. Se movió incómodo. Subestimamos la profundidad del sistema. Tu sistema. Lo miré fijamente. No. Me subestimaste a mí. Abrió la boca probablemente para pasar al control de daños, pero levanté una mano. Esto no va de venganza, dije. Va de reconocimiento. Me eliminasteis de la ecuación y el sistema respondió en consecuencia. Langston intentó sonreír de nuevo, pero la sonrisa flaqueó. Estamos dispuestos a ofrecerte un contrato de consultoría, de alto nivel flexible. Tendrías autonomía. Autonomía. La palabra sabía diferente ahora. Me levanté empujando suavemente la carpeta hacia él. No estoy interesada en volver para arreglar un problema que creasteis vosotros, dije. Pero consideraré un acuerdo directo con Cortel, no con Karan & Holt. Autorizaré la línea final solo a través de una revisión por terceros con supervisión legal y total transparencia. Sin apretones de manos, sin titulares. Parpadeó. Nos dejarías fuera por completo. Ya lo hicisteis vosotros, dije. Solo estoy terminando el trabajo. Para cuando me fui, el mensaje estaba claro: yo no era su plan de rescate. Yo era la razón por la que necesitaba uno. 2 días después de la reunión,
Los documentos finales llegaron a mi bandeja de entrada, limpios, claros y firmados por el equipo legal de Cortel. El lenguaje era diferente, esta vez ninguna mención a Carran & Holt como socio principal. Solo una línea cerca del pie de página que decía «Consultora estratégica registrada D». Ellis, lo leí una vez. Luego otra. No era solo un cargo. Era una corrección silenciosa. Una restauración de la autoría. Esa tarde autoricé la firma biométrica en Gateway Final. Tardé menos de 30 segundos. Una suave luz verde parpadeó en la pantalla. Contrato ejecutado. Protocolo cerrado. Sin fanfarrias, sin ningún himno corporativo sonando de fondo. Solo un sistema haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer finalmente libre de las garras de la incompetencia y el ego. Al otro lado de la ciudad me imaginaba el ambiente dentro de Carran & Holt. Cara probablemente actualizando su bandeja de entrada en vano. Langston preparándose para la respuesta de la junta directiva. El silencio que una vez habían usado como arma, ahora se replegaba sobre ellos sofocando su narrativa con cada pregunta sin respuesta del cliente. Pero no me regodé, ni siquiera miré. En su lugar salí de mi apartamento y caminé hacia el centro para reunirme con un pequeño grupo de fundadores. En fase inicial, gente que construía desde cero, gente con visión, pero sin arrogancia, gente lo suficientemente cercana al trabajo como para respetarlo. Una de ellas, una mujer llamada Naomi, había estado intentando escalar un sistema de adquisiciones para logística humanitaria. Nos reunimos en la cafetería de una librería con su portátil, cubierto de notas escritas a mano y etiquetas de colores. La mitad del tiempo no sé lo que estoy haciendo, admitió avergonzada, pero quiero construir algo que dure, no solo algo llamativo, no solo financiación. Sonreí ante eso. Empiezas respetando la estructura, dije. Luego te aseguras de que la estructura te respete a ti. Esa noche firmé como asesora, sin políticas de junta directiva, sin burocracia heredada, solo una nueva base construida con intención. Al final de la semana se corrió la voz. Llegaron algunos contratos, más ofertas discretas de clientes que habían seguido de cerca el desastre de Cortel. No les impresionaron las disculpas de Carran & Holt, les impresionó quién terminó el trabajo. Y lo que es más importante, cómo. Por primera vez en meses, mi agenda se llenó según mis propios términos. Sesiones de estrategia, consultorías de seguridad, incluso un pequeño puesto de profesora en el Instituto Tecnológico local, donde me invitaron a hablar bajo el título del curso Infraestructura, Integridad y la gente que mantiene la línea. Ya no necesitaba un despacho en una esquina. Tenía algo mejor. Tenía claridad. Habían intentado presentarme como obsoleta, como una reliquia que se interponía en el progreso. Pero yo no era el pasado. Yo era el proyecto. Y ahora lo estaba compartiendo con gente que sabía que los sistemas no se colapsan por falta de innovación. Se colapsan cuando eliminas al arquitecto equivocado. Una semana después recibí un último correo electrónico de Carran & Holt. No de Langston, no de Cara. Solo un aviso estéril generado por recursos humanos informándome de que mis credenciales de empleada habían sido formalmente desactivadas. Un frío punto y final a una frase que ellos creían haber escrito. Lo leí una vez y luego lo archivé, sin pensarlo 2 veces. Ellos ya habían perdido lo que importaba. No solo me había marchado de una empresa, había sobrevivido a una cultura, una que confundía el pulido con la sustancia, los cargos con el liderazgo, el legado con un inconveniente, y ahora la narrativa había cambiado, no porque yo luchara por ello, sino porque no lo necesité. 3 días después de que se finalizara la ejecución de Cortel, recibí una nota manuscrita de Marcus, el director de adquisiciones. Danica, gracias por mostrarnos cómo es la claridad en medio del caos, cómo es la confianza bajo presión, cómo es el liderazgo cuando nadie está mirando. Ahora sabemos quién sostenía realmente el bolígrafo. La colgué sobre mi escritorio, no para validarme, sino como un recordatorio, de que la historia no terminó cuando cerraron la puerta detrás de mí. Comenzó cuando decidí no volver a llamar.
Ahora trabajo desde un estudio lleno de luz con vistas al East River, sin tarjeta de acceso, sin reuniones de estado forzadas. Solo mi trabajo, mi nombre y el tipo de silencio que ya no es una eliminación, sino un santuario. Los clientes no acuden a mí buscando algo llamativo. Vienen buscando cimientos, vienen buscando el acero invisible bajo el brillo. La ironía, por supuesto, es que Kara ya no figura en la página de liderazgo de Carran & Holt. El cargo fue absorbido por otra cosa. Los enlaces del anuncio ahora redirigen hasta una página genérica. Su legado duró exactamente lo que duró la ilusión. El mío sigue funcionando bajo cada sistema que nunca aprendieron para entender. No cuento esta historia en voz alta, no a menudo. Pero cuando hago de mentora o enseño o firmo discretamente para reconstruir algo mejor, llevo la arquitectura conmigo. Y me aseguro de que la próxima versión sepa que el poder no siempre llega con aplausos. A veces llega en silencio, del que perdura, del que no pueden reemplazar. No toda traición viene acompañada de portazos o voces alzadas. Algunas vienen vestidas de amabilidad, de sonrisas, de sala de juntas, de ascensos que no te incluyen. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta, no necesitas ser ruidoso para que te recuerden. Solo necesitas construir algo que no puedan hacer funcionar sin ti. Esta no era una historia de venganza, era sobre un reconocimiento ganado, no regalado. Sobre lo que sucede cuando la persona silenciosa, la subestimada, la que está detrás de la arquitectura, deja de entregar su valor gratis. Pensaron que el eliminarla la borraría. Pero el sistema, aquello de lo que dependían, estaba diseñado para recordar. Y esa es la lección. El poder no siempre es público. A veces es el protocolo invisible. El sistema a prueba de fallos. El cimiento que se mantiene incluso después de que te hayas ido. El legado no se construye con cargos ni aplausos. Se construye sobre el trabajo, sobre la integridad bajo la superficie, sobre los momentos en que elegiste permanecer en silencio, no porque fueras débil, sino porque estabas observando. Así que si alguna vez te han ignorado, no te han dado crédito, te han reemplazado o descartado, no subestimes el impacto que has tenido. Puede que ya no estés en la sala, pero tu trabajo, tu voz, tu proyecto resuenan. Y cuando la estructura empiece a agrietarse, no buscarán la voz más alta entre la multitud, te buscarán a ti. Si esta historia te ha conmovido, inspirado, o te ha hecho replantearte cómo es el verdadero poder, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que otros intentan silenciar, historias sobre resiliencia, reinvención y la fuerza silenciosa de quienes lo construyen todo y se marchan bajo sus propios términos. Suscríbete ahora porque a veces la voz más poderosa es la que nunca tuvo que gritar.